Arrancando. Víctor, ¿andás por ahí? Sí, aquí ando con ustedes. Ya estamos varios acá y tenemos otros varios acompañando ahí por Zoom, así que si querés. Y nada más, para cerciorarnos, estoy compartiendo ya la presentación. Ahí estás compartiendo, la vemos con, supongo, control L y la vemos grande. Sí, acabo de poner el control L, acá se me puso negra la pantalla, pero creo que ya funciona. Sí, creo que funciona. Para mí ya está en grande, no sé, para ustedes. Sí, ahí la vemos bien, perfecto. ¿Sí? Ok, entonces. Nadie se queja. Ahí estamos viendo todo perfecto. ¿Qué? Ahí en vista. Ocultar vista propia. Estamos tratando de ocultar los controles de Zoom, Víctor. Nada más. Sí, quizás yo deba quitar los míos. A ver. Son los de él. Son los de él. Sí, ¿sabes qué? Que estoy compartiendo la pantalla, no la ventana. Claro. Pero creo que así ya no estorba tanto, ¿sí? No. Bien, bueno, arranquemos. Es posiblemente el último siesta del semestre. ¿No? Capaz que nos queda uno, pero no sabemos si lo vamos a hacer la semana que viene o a principio del segundo semestre. Hoy tenemos un invitado de México, de la Universidad de Puebla, Víctor Vázquez, que, bueno, nos va a contar sobre... me lo puso en inglés. Una minimal random walk and intervention with Polya UNS and also el teorema central del límite. ¿Vale? Así que, bienvenido, Víctor. Víctor ha trabajado en comunicación con Ramón, no sé hace cuánto, pero varios años, ¿ok? Así que de ahí viene la invitación. Así que tal, muchas gracias por estar acá y nada, te escuchamos atentamente. Listo, muchas gracias. Bueno, pues primero agradecer el espacio al propio Ramón, al profe Ignacio. Y pues sí, ciertamente tenemos ya una relación de algunos años a través de un evento que tenemos en Puebla anual, que es la Semana de la Estadística. Hace poco intentamos el profe Ramón y yo recordar hace cuántos años empezó la relación y bueno, creo que no concluimos nada, pero son ya muchos años. Bueno, ya con respecto a la plática se va a orientar hacia procesos estocásticos, en particular a un tipo pues muy bonito desde cierto punto de vista de caminata aleatoria. Sí, quizás para poner un poco en contexto lo que vamos a tratar de hacer, pues quizás comenzar hablando de un viejo conocido por todos, que es el teorema central del límite, Central Limit Theorem. Sí, en la versión que todos conocemos. Sí, y algunos de ustedes van a sentir que es un paso atrás empezar a hablar de estas cosas, pero es como para poner pues poner cierto terreno para lo que viene un poquito más adelante. Sí, entonces, bueno, nada más recordando muy rápido, la versión más romántica del teorema central del límite, bueno, se exige tener un proceso estocástico formado por variables aleatorias que sean independientes y además idénticamente distribuidas. Como sabemos, en esa versión súper romántica podemos, sin pérdida de generalidad, pedir pues, que tengan esperanza cero y que la varianza sea 1. Sabemos que podemos liberar ese supuesto y bueno, es algo muy sencillo. ¿Sí? Entonces lo pedimos sin perder generalidad. Y bueno, y lo que dice este teorema, muy grosso modo, es que si consideramos para cada n esta variable aleatoria, que se puede probar rigurosamente que es una variable aleatoria, y la partimos entre la raíz de n, bueno, sabemos que esta sucesión de variables aleatorias, que a su vez es también un proceso estocástico, desde luego, converge en distribución o en ley a la distribución normal estándar. Ese es el enunciado que uno encuentra, por ejemplo, en Wikipedia y en seguramente muchos más lugares. Pero podemos cambiar pues, la conclusión de ese teorema y escribirla de varias formas, de modo que nos lleve un poco más hacia al tipo de notación que vamos a utilizar en la práctica. Sí, esta misma convergencia en ley o en distribución, pues la podríamos escribir, por ejemplo, así. Es básicamente la misma idea. Voy a escribir símbolos más simples. Para mí esto es SN, para escribir menos y ahorrar un poco de
de plumón, aunque no es propiamente en el salón de clases. Sí, esa misma convergencia la podemos establecer de esta forma. Ahora tienes una sucesión de números. Esta es una sucesión de números que está asociada desde luego con una sucesión de eventos, que a su vez está asociada con una sucesión de variables aleatorias. Bueno, resulta que eso converge a la función de distribución acumulada de la distribución normal estándar evaluada en el numerito A. Y para todo A, desde luego, para todo A. Y aquí es cuando N se va y se va y se va. Sí, esa es otra forma de escribir el mismo resultado, pero hay más, y quizás esas más nos lleven un poquito de la mano hacia la notación que vamos a tratar de utilizar en la plática. Por ejemplo, generalizando la idea de la convergencia que está acá, podemos ahora ser un poco más amplios, pensar ahora en cualquier conjunto boreliano de los números reales. Aquí el conjunto boreliano, bueno, es más o menos claro que es el súper famoso menos infinito coma. Y bueno, y en este caso, pues podemos plantear una cosa como esta. Sería lo mismo, Sn raíz de n, b. Lo mismo, es una sucesión de números asociada con una sucesión de eventos, que a su vez está asociada con una sucesión de variables aleatorias. Y bueno, y resulta que eso debiera converger a esta probabilidad, donde z, desde luego, es una variable aleatoria que tiene distribución normal estándar. Entonces, sigue siendo el mismo teorema, solamente cambia un poco la notación de la conclusión. Y están perfectas todas ellas, pero, repito, pensando en que voy a utilizar una notación ligeramente diferente en lo que viene, pues escribimos otra forma de escribir exactamente la misma conclusión. En este caso vamos a pensar en lo que se conoce como la ley de las variables aleatorias. En este caso, pensemos en la ley de la variable aleatoria Sn entre raíz de n. Es decir, tenemos ahora una medida de probabilidad para cada número natural. Y bueno, entonces resulta que en este caso nuestra conclusión del teorema central del límite pues es algo como esto. ¿Sí? Es lo que le llaman la convergencia débil de medidas de probabilidad. Entonces, sigue siendo el teorema central del límite, solamente que ahora está escrito en términos de otras cosas. ¿Sí? Es decir, lo que en principio era la convergencia en ley o en distribución de variables aleatorias, pues ya lo llevamos al terreno de la convergencia débil de medidas de probabilidad. Y para la cual, bueno, también hay otra forma de escribirlo, y es que asociada con cada medida de probabilidad, bueno, bajo ciertas condiciones, podemos hablar de un operador integral, que en probabilidad nos gusta ponerlo como la esperanza. Le voy a poner aquí el subíndice, que es la esperanza con respecto de esa medida de probabilidad. Pensamos en cualquier función acotada y continua de Rn, y resulta que esa sucesión de esperanzas pues debiera converger a la esperanza asociada con la distribución normal estándar de esa cualquier función, que repito, es continua y acotada de RNR. Entonces, todos los garabatos que puse ahorita, bueno, como sabemos, significan lo mismo en algún sentido, ¿sí? Simplemente cambiar el terreno, pasar de convergencia de variables aleatorias, pasarlo por convergencias de medidas, convergencia débil, y cuya definición, bueno, una de las tantas formas de escribirla, es esto de acá. Ahora, ¿por qué llevarlo a un terreno tan, pues no decir tan oscuro, pero el enunciado inicial del teorema central del límite es bastante elegante, contundente y sobre todo simple? Y esto, pues sí es útil, es contundente, pero bueno, pierde un poco de simpleza. Pero es por una buena razón, es por lo que viene a continuación. Entonces, bueno, está bien el teorema central del límite para el recordatorio y para la nostalgia, pero vamos a ver qué tenemos. Deje de compartir, denme un segundito. Ahí está. Entonces, ahora, llevo ya un par de años trabajando con esta caminata aleatoria mínima. No es la primera caminata aleatoria de tipo que voy a presentar ahorita que estudio. Antes de ella estudié una que se llama la caminata aleatoria del elefante, que es una caminata aleatoria con la que surgió un boom sobre el análisis de caminatas aleatorias que tienen memoria. Ahora vamos a ver qué significa eso de la memoria. Entonces, tengo no tanta experiencia en esto, pero bueno, es un tema con el cual uno puede divertirse bastante. Ahora, una cosita, acá puse un acrónimo. Hay tres letras que son claras, que es CLT, el teorema central del límite, pero hay aquí dos que, bueno, quizás algunos de ustedes no reconozcan, y es el famoso almost surely que viene en los libros.
Entonces, como primer ingrediente, vamos a hablar de una versión del teorema del límite central, pero que es casi seguramente. Sí, el contexto en que opera ese teorema es muy amplio. Voy a presentar el enunciado más simple de todos, porque como en todo hay de enunciados a enunciados y hay unos bastante complejos. Ese es el más simple. ¿Sí? Si podemos observar, no es un teorema particularmente viejo. Bueno, en matemáticas, cualquier cosa que tenga menos de 50 años no es viejo. No sé cuántos años han pasado del 90 para acá, pero bueno, no son tantos. ¿Sí? Entonces, ¿qué afirma este teorema central del límite casi seguro? Afirma algo similar al teorema central del límite que platicamos hace un momento, y de alguna forma nos hace pensar en que hay una convergencia hacia la distribución normal, solo que en este caso cambia ligeramente el sentido de qué significa eso de la convergencia hacia la distribución normal. Los ingredientes son muy similares. Necesitamos, como siempre, un proceso estocástico formado por variables aleatorias que sean independientes, idénticamente distribuidas, y lo mismo. No perdemos generalidad si pedimos que tengan esperanza 0 y varianza 1. No pasa nada, lo podemos hacer. Y entonces, acá hay una cosa que es un poco fuerte. Ahorita la platicamos un poquito a profundidad. Entonces nos dice que la probabilidad del evento en donde esta sucesión de medidas converge débilmente a la ley gaussiana estándar es 1. Y es un enunciado muy cortito con un preámbulo súper familiar para nosotros, pero la conclusión puede que sea un poco escabrosa en algún sentido. Sí, no sé si tengan, por ejemplo, experiencia con este teorema, porque bueno, ese es famoso en algunos círculos, pero en caso de que no haya mucha experiencia, podemos intentar platicarlo un poquito, porque en esa conclusión tan chiquitita va muchísimo significado ahí metido. Está hablando de algún evento que tiene probabilidad 1, está hablando de convergencia débil de medidas, entonces hay como que mucha carga metida en este teorema. ¿Sí? Entonces, si les parece bien y tenemos el tiempo, podemos tratar de desmenuzar un poquito qué dice este teorema. Les digo, es un teorema muy bonito, muy fuerte, pero un tanto ríspido, por llamar de alguna forma. ¿Sí? Bueno, acá en la conclusión hay un símbolo que no expliqué. Para mí, igual, seca es la suma de las primeras K variables aleatorias. ¿Sí? No sé por qué no lo puse, pero bueno, suele pasar. Entonces, es eso nada más. Entonces, pues podemos tratar de desmenuzar un poquito lo que dice el teorema. Sí, el asunto es más o menos así. Normalmente cuando estamos trabajando con cosas de probabilidad de estadística, etcétera, tenemos un espacio de probabilidad subyacente con las bien sabidas 3 componentes. Un conjunto no vacío, una sigma álgebra y una medida de probabilidad. Sí, lo que este teorema más o menos dice es que tienes que fijarte en el asunto por trayectorias. Es decir, a diferencia del teorema central del límite que pusimos hace un momento, esto converge a la normal, etcétera, en ley. Esta es una convergencia como subyacente, que si tú quisieras ilustrarla de una u otra forma, tendrías que hacer muchas repeticiones, muchas, tener muchas trayectorias y quizás tratar de construir algún tipo de histograma a partir de esas trayectorias. El teorema central del límite casi seguro nos dice que solamente necesitamos una trayectoria para poder trabajar con él, es decir, solamente necesito un dardo para poder trabajar. ¿Sí? Entonces, como vamos a hablar de trayectorias, bueno, lo primero que necesitamos es un elemento del espacio muestral. Ahora, como sabemos, y pensando que tenemos ese proceso estocástico, asociado con ese punto del espacio muestral, pues tenemos una sucesión de números, así, dada por la evaluación de todas esas variables aleatorias. ¿Sí? Esto es un subconjunto, como ya dijimos, de los números reales, puesto que son evaluaciones. Y bueno, y agregando o sumando parcialmente estos números, pues tenemos otra sucesión de números, que en este caso yo le puse así. Recuérdense, n es la suma de las primeras n variables aleatorias. Y entonces, pues tenemos entonces otra sucesión de números. ¿Sí? Entonces, eso es por un lado. Ahora, por otro lado, esto que tenemos acá es, pues no sé cómo le digamos ahora, la medida de Dirac. ¿Sí? Es una medida
que tiene subindicado aquí algún número, digamos el número A. Y en el caso más general, bueno, sabemos que esta es una medida que es dicotómica, vale 0 o vale 1, dependiendo si el número que estás indicando acá pertenece o no al conjunto que es el argumento de dicha medida. Sí, es la de siempre, sí, la que utilizamos para medidas empíricas y todo ese tipo de cuestiones, es precisamente esa. Entonces ahí no hay mucho secreto ni nada por el estilo. Un segundito, aquí está. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Lo que dice es que tendríamos que fijarnos en esta medida. ¿Sí? Ahora, escrito como está aquí, esta medida se ve un tanto complicada, porque esta medida, cuando estás indicando una variable aleatoria, bueno, puede ser algo un poco pues complicado de visualizar, pero aquí es donde entra en acción el asunto de haber considerado un punto del espacio muestral, porque en este caso, si nosotros fijamos n, digamos, lo congelamos, entonces, y pensando que estamos trabajando ya con un punto del espacio muestral, pues tenemos que esto es un número, ¿sí? Y si tú lo divides entre k, también es un número real. Entonces, pues ya no está tan grave entonces, en este caso, ya que tienes este número real, bueno, aquí puse k, fijas k en lugar de fijar n, puedes pensar en la medida de Dirac en el conjunto de los números borelianos de R. Sí, entonces, esto, bueno, como bien sabemos, pues, como ya dijimos, es una medida cuyo dominio son los borelianos de los números reales, y el codominio, bueno, pues es no sé si se alcanza a ver, espero que sí, el conjunto 0,1 con la regla de asociación que ya dijimos. ¿Sí? La regla de asociación la podemos poner, sería así. La regla de asociación lo voy a poner no tan grande. Recuerden, esto que está indicado en la delta ya es un número, la evalúas en algún conjunto boreliano, y bueno, y va a valer 0, o va a valer 1, bueno, desde luego si, por ejemplo, este número no pertenece al argumento, y ya para no poner lo mismo, vale 1 si sí pertenece al conjunto. Entonces, una vez que nos fijamos en un punto del espacio muestral, las variables aleatorias, bueno, pues de alguna forma tienen asociadas ahora sucesiones de números, y en ese caso ya es mucho más sencillo entender este símbolo que está acá. ¿Sí? Acá no tiene el argumento así, por simplificación del enunciado, pero bueno, lo que tratamos de decir aquí en esta parte con esto de comodidad 1 es que estamos pensando en trayectorias. ¿Sí? Entonces, pues esta parte de aquí ya no es un problema, porque aquí está ya explícitamente escrito que es. Después nos piden que esa medida, pues la multipliques por la constante 1 entre k, y después que para cada n, bueno, tú sumes o consideres la medida que se obtiene al sumar esas n medidas. Y bueno, y que la debilites a través de la función logaritmo. ¿Sí? Y entonces lo que nos dice acá es que tenemos que pensar en la convergencia débil de medidas. ¿Sí? La convergencia débil de medidas es como la que puse hace un ratito en el teorema central del límite. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo de comenzar con el viejo conocido que es el teorema del límite central. ¿Sí? Entonces, este teorema lo que nos dice es que el conjunto de puntos de este estilo, de puntos omega, en donde en efecto esta sucesión de medidas converge a la ley gaussiana, es tan grande que tiene probabilidad 1. Es decir, que casi cualquier trayectoria que tú observes, pues va a conservar esta convergencia. ¿Sí? Entonces, esa es la parte donde entra las últimas dos letras, digo, las dos primeras letras en inglés, el AS, que sí tienes una convergencia hacia la ley gaussiana de cierta sucesión de medidas asociadas con trayectorias. ¿Y cuántas trayectorias van a cumplir esa convergencia? Pues casi todas. ¿Sí? Ahora, esta es como la versión romántica de ese teorema. Hay otras versiones y en otros contextos, pero este es como el enunciado más simple que uno puede encontrar por ahí. Ahora, ¿en dónde se ha utilizado? Obviamente esta lista no le hace justicia a las aplicaciones que uno puede encontrar de este teorema, pero bueno, son las primeras que encontré en Google Académico. Por ejemplo, en aproximación estocástica,
El punto 2 está injustamente acotado en estadística. Bueno, sí, pero ¿en dónde? Bueno, hay muchos. Si uno le pone en Google Almost Sure Central Limit Theorem Statistics, saca un montón de resultados. Me acuerdo, por ejemplo, en que hay una aplicación en U-Statistics. No soy experto, pero la intenté leer y parecía algo pues bastante elegante y muy bonito. Entonces, este teorema tiene un montón de aplicaciones. Sí, hay una de la que soy responsable junto con uno de mis asesores aún de tesis del doctorado, sí, que es en seguimiento de trayectorias en control adaptado, sí, pero la que nos va a importar hoy es, pues, una versión propia del teorema central del límite, casi seguramente, pero para martingalas. Sí, porque resulta que el contexto que vamos a atacar más adelante de la caminata aleatoria, pues, tiene que ver mucho con martingalas. Sí, entonces, pues, la versión propia del teorema central del límite casi seguro para martingalas, bueno, nos lleva a que primero definamos o que consideremos una versión o un tipo de martingala muy particular. ¿Sí? Es decir, existe una versión súper amplia del teorema central del límite casi seguro para martingalas, pero bueno, a mí lo que me sirve para resolver las cositas que vamos a ver ahorita es esta versión en particular. Es decir, no consideremos de golpe y porrazo todas las martingalas, sino martingalas que se vean así. Hay que precisar un poquito. Por ejemplo, tenemos una sucesión aquí de variables aleatorias que cumplen lo siguiente. Todas ellas tienen esperanza condicional igual a 0. Y bueno, tienen un segundo momento condicional, segundito, constante, ¿sí? Para toda n. ¿Sí? Entonces, los épsilon son un proceso estocástico, bueno, pues simple hasta cierto punto. Y por otro lado tenemos el otro proceso estocástico. ¿Sí? A este proceso estocástico no se le pide mucho, solamente se le pide que para todo número natural, pica sea una variable aleatoria respecto de la sigma álgebra anterior. Es decir, le vamos a pedir que pica sea fk menos un medida, lo que se llama un proceso previsible. Es decir, que con lo que tú sepas un instante antes, puedes describir perfectamente a la variable aleatoria correspondiente. Sí, entonces, el punto es que tenemos una clase particular de martingalas. Sí, se puede probar rigurosamente, no es nada complicado. Y resulta ser que para ese tipo de martingalas en particular, bueno, tenemos esta versión un tanto simplificada del teorema central del límite casi seguro. Sí, es muy parecido al que presentamos hace un momento para variables aleatorias independientes. También hay un logaritmo. Sí, no es el logaritmo de n como en la otra versión. Tenemos aquí otro numerito, no es 1 entre k como era en la versión simplificada. Y aquí, bueno, hacemos cosas un poco más simples, no pensamos en algo tan amplio como las medidas, sino con funciones indicadoras, pues para ir tras de una cosa un poco más simple. ¿Sí? Ya no pensar en algo tan amplio como la medida gaussiana, sigue siendo la medida gaussiana, pero aplicada a intervalos un poco más simples. Sí, también es un resultado relativamente nuevo, del 96. Entonces, bueno, es algo reciente hasta cierto punto. Y hay otra cosa todavía más reciente que tiene que ver con la convergencia de momentos. Sí, el año es ahora 2004, no es precisamente hace muchos años, es al menos en este siglo, bueno, que solo hace más reciente todavía. Sí, como antes tenemos un proceso estocástico que satisface la misma condición de hace un momento, y que tenga primer momento condicional igual a 0, segundo momento condicional constante, y bueno, y necesitamos una cosita más. Necesitamos que este proceso estocástico, bueno, se porte bien en algún sentido. ¿Sí? Necesitamos pues que algún momento condicional de orden mayor que 2, pues sea acotado, un momento absoluto. ¿Sí? Parece una restricción muy fuerte y sí hasta cierto punto lo es, pero en muchas aplicaciones este supuesto brota de manera más o menos natural. Entonces no es algo tan restrictivo como uno pudiera imaginarse.
Y bueno, hay una última condición que también sonaría un tanto restrictiva, pero resulta ser que en las aplicaciones esta condición adicional se da naturalmente. Eso de FN está aquí en la lámina anterior. Sí, es una cosa técnica, no es muy complicado hablar de esto, pero les repito, no es tan extraño que ocurra de forma natural que esa sucesión de variables aleatorias converja a cero. Y bueno, y resulta que si tenemos todo el paquete, tenemos esta convergencia, pues, pues no sé, es un poco violenta visualmente cuando uno la ve por primera vez, pero después, si la analizamos con cuidado, ya no es tan violenta. Por ejemplo, esto que está aquí a la derecha, que está lleno de potencias factoriales y demás, es algo que tiene que ver, me acuerdo, con los momentos centrales pares de la distribución normal. Entonces, son números que se ven complicados, pero bueno, están asociados con un viejo conocido que es la distribución normal. Entonces, repito, eso que está a la derecha son los momentos de orden par de la distribución normal. Entonces, es una convergencia, bueno, pues bastante, pues no quiero decir sorprendente. En matemáticas las cosas son lógicas, se pueden deducir. Pero bueno, es bonito ver que una cosa tan aparentemente tan ruidosa, tan abrupta, pues converge algo tan armónico como son los momentos de la distribución normal. ¿Vale? Entonces, bueno, ese es el primer teorema del que vamos a hablar ya en el contexto de la caminata aleatoria simple. Pero hay otro que quizás también conozcan, que es lo que se llama el teorema central del límite funcional, o también conocido en otros lugares como el teorema de Donsker. Y creo que es más famoso con este nombre, quizás debí ponerle ese. Pero lo que dice también es algo que el enunciado en principio también es un poco pequeño, pero tiene mucha carga técnica dentro. Sí, como antes tenemos en la versión más romántica un proceso estocástico formado también por variables aleatorias, independientes, idénticamente distribuidas, con las mismas características que hemos estado trabajando. Y no perdemos generalidad por simplificar un poco la vida. Y en este caso, la conclusión, bueno, es un poco diferente. ¿Sí? A la derecha, lo que tenemos es un proceso movimiento browniano. Sabemos que es un proceso estocástico a tiempo continuo, que tiene un montón de trayectorias, ¿no? Que tiene una estructura fractal, que tiene trayectorias continuas casi seguramente, que no la puedes derivar en ningún punto. Entonces, es un proceso estocástico, pues, que conocemos. Sabemos que también está muy relacionado con distribuciones normales, en particular que en sus incrementos. Entonces, de una u otra forma, otra vez tenemos distribuciones normales a la derecha, a través del movimiento browniano. Y lo que tenemos a la izquierda resulta ser que ahora es una sucesión, pero de procesos estocásticos a tiempo continuo. Y lo que este teorema de Donsker nos dice es que esta sucesión de procesos estocásticos a tiempo continuo, pues converge también de forma débil al movimiento browniano estándar, además. ¿Sí? Y les repito, es un enunciado bien pequeñito, pero tiene pues bastante carga técnica. Entonces, no sé si sea buena idea, yo creo que sí, tratar de desenmarañar un poquito todo lo que viene aquí. Por ejemplo, este símbolo es el símbolo estándar de la parte entera, pero no sé si es claro qué hace ahí metido exactamente. Entonces, pues si quieren tratamos de describir un poquitito qué es exactamente lo que dice acá. Como antes, Sn es la suma de las primeras n variables aleatorias. Así. Ahora sí es S, no es como hace un momento. Lo que sabemos es que esto es una caminata aleatoria a tiempo discreto. Sí, es claro, pero ahorita sí vale la pena hacer la discriminación de si estamos a tiempo continuo o a tiempo discreto. Lo digo porque esto de acá es el movimiento browniano, es un proceso estocástico a tiempo continuo, y lo que nosotros tenemos es una cantidad infinita numerable de variables aleatorias, y a través de ella pensamos siempre en un proceso estocástico a tiempo discreto. Entonces,
habrá que ver cómo convolucionamos a los dos mundos, al discreto y al continuo. ¿Sí? Entonces, la forma en que lo hacemos es así. Como siempre, vamos a fijar n. Vamos a poner acá que n está fijo. ¿Sí? Pensemos en algún número real. Entre 0 y 1, 0 infinito, para efectos prácticos no hay tanta diferencia, pero vamos a pensar en el 0. Ahorita vemos por qué. Sí, y bueno, y resulta ser que entonces vamos a pensar en esto. Tengo un símbolo un poco raro. Le puse así, WNT. Y ahora vamos a ver cómo lo definimos. Eso lo voy a definir como esto, como la suma desde 1. Dejo libre arriba. Ahorita le ponemos algo. Así, checa. Sí, ahora, fíjense que tengo dos números ahora. Tengo un número natural, que de momento estoy pensando fijo, y números reales que están en el intervalo 0,1. Y digamos que quiero hacer este pequeñito cambio de escala. Quiero multiplicar n por t. Ahora, cuando tú vas a sumar números, variables aleatorias, lo que sea, hasta un número, tienes que cerciorarte que ese número que está en el límite superior sea en efecto un número natural. Porque no sé para ustedes, pero para mí es un tanto complicado sumar 4.5 números reales. O sumo 4 o sumo 5, pero 4.5 no puedo. Entonces, le ponemos la parte entera. Sí, ahí aseguramos, ¿sí? Que la suma o que el número de sumandos va a ser un número natural, sin problemas. Sí, eso es a lo que en la notación del teorema le ponemos S sub nt con parte entera. Y resulta ser que esto que estamos definiendo acá, sí ya es un proceso estocástico a tiempo continuo. Es decir, partimos de una caminata aleatoria, que es un proceso estocástico a tiempo discreto, y bueno, haciendo la transformación que estamos considerando aquí, tenemos ahora un proceso estocástico, pero a tiempo continuo. Dentro de los detalles de este proceso estocástico a tiempo continuo, es que no tiene trayectorias continuas, o al menos no necesariamente. Sí, sus trayectorias tienden a verse como lo que voy a intentar pintar acá. Espérenme, lo hice muy abajo. Como lo que voy a pintar acá. Tenemos que pensar en algunos instantes importantes. Acuérdense que n es fijo, así que pensamos en 1 entre n, 2 entre n, 3 entre n, etc. Y resulta que las trayectorias de ese proceso estocástico, bueno, son continuas, pero así. Lo que le llaman de forma de escalera. ¿Sí? Porque acuérdense que la parte entera de n por t, cuando el t va caminando entre 0 y 1, bueno, pues va a ir cambiando. Y va a ser constante en estos intervalos. ¿Sí? N por t, bueno, va a ser constante. Lo que significa es que si tú estás pensando en números reales t entre 0 y 1 entre n, vas a sumar el mismo número de variables aleatorias. Si estás pensando, por ejemplo, en números reales que están entre 2n y 3n, siempre vas a sumar el mismo número de variables aleatorias y por lo tanto, bueno, vas a tener este constante. Entonces, lo que estás haciendo es considerar ahora una sucesión de procesos estocásticos a tiempo continuo, cuyas trayectorias, bueno, no son continuas, y lo que nos está diciendo el teorema de Donsker es que esta sucesión de procesos estocásticos que estamos pensando acá, pues convergen al movimiento browniano. Sí, y de hecho, de alguna forma, todos tenemos la conciencia o la intuición, o algunos la formalidad, de que en algún sentido las caminatas aleatorias, como lo que estoy poniendo, convergen al movimiento browniano. Sí, más o menos lo hemos escuchado muchísimas veces. Sí, la forma de hacerlo es con calmitas, como lo que hicimos acá. Sí, es decir, no podemos ser tan abruptos de agarrar el mundo discreto a través de la caminata aleatoria y decir que converge al movimiento browniano. Es un poco violento. La razón es porque esto es del mundo discreto y esto es del mundo continuo. Y tenemos que pasar en medio de algo para poder hacer esa convergencia formalmente. Es decir, partimos del mundo discreto, asociamos un proceso estocástico a tiempo continuo y esta sucesión, perdón, de procesos estocásticos a tiempo continuo, esos sí son los que convergen al movimiento browniano. Sí, no sé cómo fue para ustedes esto, si es que conocen el resultado de esta convergencia,
Pero para mí, cuando estaba en la escuela, esto no me lo decían y me decían que esto era directo. Y no sé, en su momento lo creí, pero conforme empecé a hacer garabatos y cosas para mi tesis, etcétera, me di cuenta que no podía ser así. Ya se mete uno a la ley y se da cuenta que, pues no, en efecto, no es así. Sí, hay un punto intermedio. Sí, hay un punto intermedio que conecta el mundo discreto con el mundo continuo. Sea como sea, lo que tenemos es una convergencia de una sucesión de procesos estocásticos ahora. Ahora, ¿dónde se ha utilizado este teorema de Donsker? También, esta lámina no le hace ninguna justicia. Si uno pone aplicaciones del teorema de Donsker, salen muchísimos resultados. Pero algunos de los más pues relevantes, estadística bayesiana, por ejemplo, procesos empíricos, estimación de máxima verosimilitud y otra vez martingalas. Sí, en esta ocasión no voy a poner la versión de martingalas porque es precisamente lo que no quiero utilizar. Ya utilizamos hace un año, 2 años, no me acuerdo, la versión del teorema de Donsker para martingalas, para obtener precisamente teoremas centrales de límite funcionales para la caminata aleatoria mínima que vamos a platicar en un momento. Pero lo que quise en esta ocasión es dar un giro, es decir, no utilizar los resultados de martingalas, sino los resultados que tienen que ver con urnas de polio. ¿Sí? Entonces, es por eso que no presento el teorema de Donsker para martingalas, porque precisamente no lo quiero utilizar otro enfoque. ¿Sí? Y bueno, esos son pues los dos teoremas que vamos a tratar de utilizar. Ahora, ¿en dónde los vamos a utilizar? Pues en una cosa que se llama la caminata aleatoria mínima. Sí, esta caminata aleatoria, pues tampoco tiene tantos años en circulación, ¿sí? Tiene menos de 10, ¿sí? En 2014. ¿Sí? Y bueno, lo que dice acá es que habla aquí de 3 tipos de comportamiento. ¿Sí? Resulta ser que dependiendo del acomodo de los parámetros de esta caminata aleatoria con respecto de un umbral, que ahora vamos a ver cuál es, hay comportamientos asintóticos pues diferentes e interesantes. Sí, la caminata aleatoria mínima se desarrolla más o menos como viene. Para empezar, es una caminata aleatoria que empieza en 0. ¿Sí? Como muchas caminatas aleatorias con las que hemos jugado. En la primera etapa es prácticamente lanzar una moneda al aire. ¿Sí? Una moneda al aire, de modo que, lo voy a poner acá, que vas a ganar, o bien el primer movimiento va a ser 1 con probabilidad S, o va a ser 0 con probabilidad 1 menos S. Es decir, el primer paso de la caminata aleatoria mínima obedece una ley de Bernoulli con parámetro S. ¿Sí? Ganar o perder con probabilidad S. ¿Sí? No hay nada muy especial en ese primer paso. Lo divertido de la caminata empieza a partir del segundo instante. ¿Sí? En plan un poco de notación, si xn es el movimiento de la partícula o lo que esté jugando bajo las reglas de la caminata aleatoria mínima, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tú estás en algún instante, digamos n igual a 25, por poner algo, primero tienes que elegir un instante del pasado al azar, pero no solo al azar, sino de forma uniforme. Entonces, pues no sé, digamos que si estamos en el instante 25 y eliges uniformemente un punto del pasado, bueno, digamos que por alguna razón escogimos el 4. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de construir ahorita? ¿Cuál es el movimiento número 25 de la caminata aleatoria? Entonces, lo primero es eso, estás en 25, elige un punto del pasado al azar, que de forma uniforme, escogimos 4, fue el que salió, fue el que nos dijo el software. ¿Y ahora qué ocurre? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Oh, me pasé. Aquí está. Te tienes que fijar en qué fue lo que ocurrió con la caminata aleatoria en este instante del pasado. Es decir, tienes que fijarte en este caso qué ocurrió con X4. Y si resulta que X4 vale 0, el movimiento 25 va a seguir una distribución de Bernoulli con cierto parámetro, un parámetro Q. Pero si X4 valió 1, entonces el movimiento 25 de la caminata aleatoria mínima va a obedecer a una ley Bernoulli con parámetro P. No necesariamente P más Q vale 1, son parámetros que cada quien vive en su propio universo.
Puede ser que P más Q valga 1, pero bueno, no es una regla, ¿sí? No es necesario. Entonces, así es como juega la caminata aleatoria mínima. Hasta cierto punto rompe un poquito la idea, pues que luego tenemos en el salón, ¿no? De que las caminatas aleatorias solamente se forman sumando variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas. Aquí es claro, por ejemplo, que X25, pues depende del pasado, en particular, pues de X4. Pero si esto no hubiera sido 4 y 14, entonces dependería de X14. Entonces, en este caso, tú tienes una caminata aleatoria cuyos sumandos o cuyos pasos no son una sucesión de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas. ¿Vale? Acá tenemos la notación de que Sn es la caminata aleatoria que simplemente se obtiene al ir sumando los movimientos sucesivos. Un poquito de simulaciones. En este caso, el parámetro importante de esta caminata aleatoria es la diferencia de los parámetros de las distribuciones Bernoulli. Y, por ejemplo, si tú consideras a esa diferencia como menor que un medio, bueno, las trayectorias pues no se ven muy lejanas al cero, perdón, conforme avanza el tiempo. Pero cuando ese parámetro vale ahora un medio, la cosa se ve un poco más abierta, y ya no digamos cuando ese parámetro vale 0.9. Sí, las trayectorias tienen una tendencia que nos lleva pues rapidísimo hacia arriba. No quiere caminar, un segundo. Hay un enfoque que tiene que ver con martingala. Se puede construir una martingala a partir de esa caminata aleatoria simple. Aquí está su definición. Lo único que hay que comentar es que muchos de los resultados tienen que ver con propiedades de la función gamma de Euler, con convergencias, con tasas, etc. Entonces, es algo que se vuelve desde el punto de vista técnico también algo muy rico y muy interesante. Sí, entonces, no tiene mucho caso platicar de la demostración de martingala, de los momentos condicionales, simplemente que esa es la herramienta que utilizamos. Hay una batería de resultados que les comentaba que obtuvimos en 2022, de los cuales algunos ya existían 3 años antes, en 2019. ¿Sí? Todos esos ya los obtuvimos, y este es el que quiero replicar, pero ahora con otro tipo de herramientas. Y dentro de lo que tenemos hay convergencias casi seguras, es decir, algún tipo de ley de grandes números, leyes cuadráticas fuertes, leyes del logaritmo iterado, teoremas centrales del límite, teoremas centrales del límite funcionales, como los que queremos volver a obtener, y bueno, y algún tipo de análisis del centro de masa de la caminata aleatoria mínima. No pongo los resultados porque son un montón, y la cosa de hoy la quiero orientar hacia otro lado. Ahora sí, porque no me había dado cuenta de la hora, los resultados. ¿Qué fue lo que hicimos? Están calientitos los resultados. No los he ni pasado a LaTeX, todavía los tengo ahí en garabatos en mi libreta. Y lo que quiero resaltar acá es que este es un teorema relacionado con la convergencia de momentos. Es decir, acá otra vez tenemos de alguna forma un tanto revolcada a los momentos de orden par de la distribución normal. Y aquí lo que tenemos es a la caminata aleatoria simple. ¿Sí? Bueno, partida por K y bueno, centrada. ¿Sí? Dentro de los teoremas que se probaron hace un año, está esta convergencia. Es decir, puede ser un poco extraño. ¿Por qué en particular eso? Bueno, porque ya demostramos que tenemos esta convergencia para la caminata aleatoria simple. Sí, entonces, pues se ve complicado el resultado, pero si uno se va para atrás y recordamos el teorema romántico de la convergencia de momentos, bueno, ya no nos impacta que haya un logaritmo acá, seguramente no nos va a impactar que haya potencias por acá. Entonces, es un teorema que puede ser un tanto, no sé, visualmente no tan agradable, pero bueno, si uno lo ve con calma, funciona. Y tenemos también una versión propia para el teorema central del límite casi seguramente. Tenemos aquí una sucesión de medidas muy parecida a la que teníamos en el enunciado romántico que pusimos al principio. Bueno, y otra vez tenemos a la ley gaussiana, ¿sí? con parámetros adecuados. Bueno, todo esto sí, el parámetro es el que es el de la diferencia, es menor que un medio. Si ocurriera que fuera exactamente igual a un medio, tenemos también un resultado que habla de convergencia de momentos de orden par. Solo que acá las tasas se ponen un poco más raras. Aquí hay una iteración de logaritmos, pero se puede probar sin ningún problema. Aquí es un poco más clarito que tenemos a los momentos de orden par de la distribución normal.
¿sí? En este caso en el que A es un medio, lo que se prueba es este resultado. Esto ya lo tenemos, por eso es que no es tan extraño que aquí tengamos a 2Q. Y bueno, y de la misma forma tenemos el teorema central del límite casi seguro. Sí, también es un poco abrupto pensar en logaritmo de logaritmo, pero bueno, hay cosas peores que eso. Mismo asunto, tenemos una sucesión de medidas y bueno, y también tenemos la convergencia de esa sucesión de medidas a la ley gaussiana con media cero. Ahora, que esto es lo que quería ver, pero creo que lo voy a ver más rápido. Tiene que ver con las urnas de Polya. Las urnas de Polya son esas que conocemos, que tenemos una urna en la cual hay pelotas de varios colores. No voy a pintar tantos colores, digamos nada más 3. Así. ¿Sí? Sabemos cuál es el estado de la urna al tiempo cero, es decir, de alguna forma sabemos cuántas pelotas hay en la urna al principio. Y estas urnas, acuérdense que solamente se trata de que en cada instante saques alguna pelota de las que están en la urna, veas su color y después pues la regresas. Pero aquí el juego cambia. ¿Sí? Por ejemplo, si tú sacaras una pelota y fuera verde, bueno, ahí está pintada verde, no vas a regresar nada más a esa pelota verde, sino que la vas a regresar acompañada. Solo que acá la vas a regresar acompañada de un número aleatorio de pelotas del otro color. Es decir, si hay moradas, digamos que un número aleatorio de pelotas moradas, digamos 1. Hay rojo, pues digamos que el número aleatorio de pelotas rojas pues resultó que fuera 2. Y moradas, bueno, pues digamos que hay, no es cierto, verdes. Además de la que regresa, digamos que salió que pusieras otras 5, por poner algo. Entonces, es una urna de Polya en el cual el número de pelotas con las que vas a acompañar aquella que sacaste, bueno, es aleatorio. El esquema típico es que tú sabes, que tú fijes que cada que saques una pelota verde, la regresas junto con una roja, por ejemplo. Es decir, ese esquema como congelado, ¿no? En el que es todo igual todo el tiempo. Acá no. Acá el número de pelotas con que tú vas a devolver a la pelota verde, en este caso, es aleatorio. Lo que sí, las cosas son estacionarias, ¿sí? La distribución no cambia con el tiempo. Y no estaría más complicado. Sí, y bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Bueno, resulta que para poder hablar de cosas asintóticas de este tipo de urnas, pues tenemos que pensar en esta matriz. ¿Sí? Es una matriz que simplemente pues nos invita a considerar a estas variables aleatorias el número de pelotas que tú vas a meter del color J, no, perdón, del color I, por una vez que tú sacaste una pelota del color J. ¿Se fijan? Están invertidos los subíndices, y es porque acá trabajamos como de bajadita, trabajamos por columnas. Bueno, y resulta ser que esa matriz es la que hace todo el trabajo, junto con sus valores propios. ¿Sí? Entonces, bueno, no parece algo tan grave. Y ahora, ¿cómo se asocia esto con la caminata aleatoria mínima? Bueno, resulta ser que la caminata aleatoria mínima la podemos asociar con una urna de Polya, pues bastante pequeñita, de modo que solo tengas pelotas de 2 colores, digamos rojas y verdes. ¿Sí? Al principio, al primer instante, nos dice que tenemos que poner una pelota roja con probabilidad 1 menos S. Voy a pensar que las pelotas rojas están asociadas con ceros y que las pelotas verdes están asociadas con unos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la caminata aleatoria mínima, en cualquier instante, elegías un instante del pasado y te fijabas, ¿no? Si en ese instante del pasado observaste un 0, tengo distribución Bernoulli con parámetro Q. Si en ese instante del pasado tengo un 1, utilizo ahora una distribución Bernoulli pero con parámetro P. Acá la forma de sustituir eso de elegir un instante del pasado es elegir alguna de las pelotas que ya están en la urna. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es escoger aleatoriamente una pelota de la urna, nos fijamos en su color y si es roja, que está asociada con los ceros, ponemos otra roja con probabilidad 1 menos Q y con probabilidad Q pondríamos una verde. Pero si esa pelota que sacamos es verde, entonces vamos a poner otra verde con probabilidad P y una roja con probabilidad 1 menos P. Y en este caso, la caminata aleatoria simple, pues es simplemente el número de pelotas verdes. Entonces, la asociación que hay entre una urna de Polya y la caminata aleatoria mínima, pues parece relativamente simple. Sí, es
este juego de meter pelotitas, etcétera, pues no parece un juego muy complicado. Sí, tan no es complicado que se puede probar rigurosamente, que la matriz asociada con esa urna de Polya es así de fácil. ¿Sí? Y no solo eso, que sus valores propios, que son los que hacen prácticamente todo el trabajo, son 1 y A, precisamente el parámetro que nos hacía el corte en el comportamiento de las trayectorias. Entonces, pues parece ser que el mundo se acomoda más o menos bien. Ahora, 3 referencias súper importantes. Este de acá es un artículo, la verdad, muy completo y muy interesante sobre urnas de Polya. Es un artículo que tiene por ahí de 69 páginas. Es extenso, pero tiene muchísimos resultados técnicos sobre urnas de Polya como las que presenté hace un momento. De hecho, en ese artículo están las bases para demostrar todo lo que probamos. Ahora, este enfoque de asociar urnas de Polya con caminatas aleatorias no es precisamente original. Se les ocurrió en 2016 a estas 2 personas, a Chamertois, en donde utilizan ellos la caminata aleatoria del elefante y hacen algo muy parecido a lo que yo estoy intentando hacer acá. Es decir, ellos agarraron otra caminata aleatoria parecida a la nuestra y le asociaron una urna de Polya y utilizaron los teoremas de Jansson para obtener teoremas de límite funcionales. Sí, bueno, ya está, no sé qué tan relevante es, pero hay que presumirla, es del año pasado, y en ella es donde viene toda la batería de resultados que platiqué hace un ratito sobre la caminata aleatoria mínima, la de la ley de los grandes números, la ley cuadrática, la ley del logaritmo, etc. Entonces, este artículo de arriba, les digo, está muy bueno. Hay que leerlo con calma para disfrutarlo, pero está muy bueno. Y entonces, ¿qué tenemos? Bueno, lo primero, decir que estos teoremas, repito, no son nuevos. Los obtuvimos el año pasado con la herramienta de martingale. Los vuelvo a escribir porque, bueno, se pueden probar, pero ahora con el teorema de Jansson, que tiene que ver con urnas de Polya. Como antes, tenemos por acá un proceso estocástico a tiempo continuo. Entonces, nos tuvimos que dar el tiempo de pensar en la caminata aleatoria mínima, asociar esa caminata aleatoria mínima con este proceso estocástico a tiempo continuo, transformarlo de alguna forma y ahora sí hablar de la convergencia de procesos estocásticos a tiempo continuo a un proceso estocástico a tiempo continuo. Ahora sí, las peras con las peras, para que no tengamos ningún tipo de ambigüedad. Sí, y no solo eso, podemos describir al límite. Resulta que es un proceso gaussiano al cual le podemos conocer pues la estructura de la covarianza. Sí, es bastante bonito y hasta cierto punto simple esa estructura de covarianza. Eso cuando vale un medio, es menor que un medio, perdón. En particular, si en este resultado pensamos en la variable aleatoria que tenemos en el proceso estocástico en el tiempo t igual a 1, bueno, tenemos este teorema central de límite que también ya lo demostramos el año pasado, pero bueno, se puede volver a obtener como consecuencia del teorema central del límite funcional. Cuando A vale un medio, bueno, tenemos también el correspondiente teorema, que repito, lo obtuvimos el año pasado con martingale, solo que lo volví a obtener ahora con el enfoque de urnas de Polya. Sí, en este caso, el límite es, bueno, un movimiento browniano estándar, multiplicado aquí por un numerito. ¿Vale? Lo mismo, hubo que tomarse el tiempo de pasar la caminata aleatoria mínima, que es del mundo discreto, asociarla con procesos estocásticos que son a tiempo continuo, pues, para que esta convergencia pues esté bien hecha. Ya no me tardo. En este caso, a diferencia de lo que tenía que ver con el teorema central del límite casi seguro, sí exploré el último caso, el caso en el que A es mayor que un medio. Lo mismo tenemos aquí una sucesión de procesos estocásticos a tiempo continuo, pero resulta ser que ahora el límite no tiene que ver con procesos gaussianos, sino que tiene que ver con, esto es una variable aleatoria, ¿sí? Que no es de general, es decir, toma al menos 2 valores. Entonces, en el caso en el que A es mayor que un medio, que es donde tenemos las trayectorias que súper disparaban al infinito, bueno, la convergencia de esta sucesión de procesos estocásticos, pues es un poquito diferente. ¿Sí? Y bueno, hay las referencias, no creo que valga la pena escribir todas, pero este es el artículo que de alguna forma sirvió de semilla, es decir, me encontré este artículo en donde agarran una caminata aleatoria del elefante,
y la conectan con urnas de polia. Ahí fue donde me surgió la idea. En este artículo está la convergencia de momentos a los momentos pares de la distribución normal. Estos son los primeros artículos que tuvieron algo de cosas asintóticas para la caminata aleatoria mínima, de 2019 ambos. Este artículo es donde se les ocurrió la caminata aleatoria mínima. También por aquí hay un artículo que explora el caso en el que el parámetro de corte es mayor que un medio, pero solo en un caso particular. Y bueno, este es el artículo del año pasado donde tenemos hay varios resultados sobre esta caminata, pero todos ellos obtenidos con el enfoque de Martingala, que fue lo que me quise divorciar un poco. Quise otro enfoque, que fue el de las urnas de poli. El artículo de Jansson, donde viene esa super batería de teoremas funcionales para urnas de polia. Y bueno, son ya más de las 12, así que bueno, les agradezco mucho. Tengo material si les interesara algún puntito, a lo mejor no todo lo de la plática, porque hubo de muchísimos sabores en esto, pero tengo referencias que hablan solo del teorema del límite funcional, de Donsker. Tengo referencias que hablan solo del teorema central del límite casi seguro. Tengo los artículos que hablan de la caminata aleatoria mínima, si alguien quisiera entrar por ahí. Hay otra cosa que decir ya para finalizar, porque estamos sobre el tiempo, es que muchos de los resultados que tienen que ver con este tipo de caminatas aleatorias se están publicando en los journals de física, física estadística, física matemática. Ya hay muy poquitas pinceladas en los journals de probabilidad y de matemáticas aplicadas. Sí, es algo extraño, pero creo que nos está revelando que el interés de estas cosas está más bien orientada hacia otra área, no necesariamente probabilidad o matemáticas aplicadas. Y entonces, repito, les agradezco mucho, ya son más de las 12, entonces, pues no sé si dé tiempo para comentarios o para alguna cosilla. Dale, muchas gracias, Víctor. A ver, ¿nos escucha? Capaz que tenemos algún minuto, ¿no? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Tenemos preguntas? Yo me quedé con la caminata mínima esta que, o sea, al final de cuentas, los resultados que está presentado es agarrar un proceso particular de caminatas mínimas y contarnos, aplicarle toda la batería, de hacerle todo el trabajo para encontrar sus convergencias. Me preguntó dos cosas. Una es, ¿de dónde surge la relevancia de las caminatas mínimas? No sé si es por la conexión con la caminata del elefante o qué. Si surge alguna aplicación concreta o nunca surgen de aplicaciones concretas, nunca está conectado directamente, pero capaz que la idea estaba conectada con alguna aplicación. Y lo otro que me surgió es si en ese, cuando mirás para atrás y elegís uniformemente un momento del pasado, ¿no? Si existen variantes donde esa elección no sea uniforme. ¿Se entiende? O sea, a mí me hizo acordar a algunas cosas de predicción en donde, bueno, yo qué sé, para predecir el clima de mañana, me fijo en la historia como cuál es el día más parecido al día de hoy. ¿Sí? Algo así. No es uniforme el día que elijo del pasado. La conexión. Sí, claro. Con respecto a la primera, me parece que la historia de este tipo de caminos aleatorios viene al pensar en partículas que se mueven en algún tipo de medio, pero que de alguna forma quieren suponer que esas partículas tienen algún tipo de memoria con respecto de dónde han estado antes. Y por alguna razón que la verdad es una vergüenza, pero no logro entender de todo aún, es porque a los físicos les interesan caminatas aleatorias que tengan esos tres comportamientos. Por ejemplo, acá en la lámina, este caso se llama el caso difusivo. A este le suelen llamar el caso crítico y el caso superdifusivo. Están muy interesados en caminatas aleatorias, de modo que si tú mueves los parámetros tengan estos tres tipos de comportamientos. Eso con respecto a la del elefante. Con respecto a la mínima, la pregunta era que ¿cuál sería la caminata aleatoria más simple que se puede construir de modo que tenga los tres comportamientos? Y parece ser que el consenso nos lleva a que es esta caminata aleatoria mínima, que es la más simple que uno puede inventarse para tener los tres comportamientos. Y con respecto a la elección uniforme, sí, incluso hay una caminata aleatoria que se llama la caminata aleatoria del elefante con Alzheimer, que es una caminata aleatoria como la de acá, pero que solamente se acuerda del pasado muy lejano. O hay versiones que se acuerdan nada más del pasado cercano y con probabilidad muy baja se acuerdan de lo que ocurrió a largo plazo.
Incluso hay un artículo de una chica que trabaja en Francia que tiene un artículo que se llama Introduciendo amnesia suave en la caminata aleatoria del elefante. Entonces, sí se ha tratado de liberar del supuesto de elección uniforme a los instantes del pasado. Y sí, hay muchos trabajos, pero la cosa se complica y se complica bastante. Pero bueno, por eso tenemos trabajo aún. Ahí va, ahí va. Bueno, no sé si alguien. Otra pregunta, ¿no? Bueno, muchas gracias, Víctor. No, de qué a Antes ustedes. tu trabajo. No, muchas gracias a ustedes por el Nosotros, espacio y por la atención. dale, nos vemos.